El cerco de la Iglesia de la Santa Salvación de Gorán Petrovich. Libro quinto. Virtudes. Día 21. El crecimiento. Primero amaneció el sábado de San Jorge. Después se recuperaron los terrones con pasto. Las ruinas de hierba, marchitas, revivieron a lo largo y ancho del patio elevado, y aquella pradera menguada se convirtió en un pastizal lo suficientemente para todo el ganado del monasterio. Los robles encorvados se enderezaron. Ya no podían alcanzarse con una sola mirada. Los pinos perfumaron el aire. Los abetos ostentaron sus sombras. Por los resquiscos de las piedras del refectorio se asomaron las hojas del llantén. Al sur de las celdas brotó el malvavisco. En las pequeñas ventanas, el ojo de poeta, el ojo de perdiz y el ojo del buey. Cerca de los establos crecieron las tupidas matas de la uña de caballo. Proliferó la saliva. Pupularon al trueno, la hierba a la luna, el atajo. Se propagó la angélica y la sanamunda, y la albahaca. El alba del 21.º día. Una bandada de aves, de vuelo alto, trajo en sus picos unas semillas que flotaban a lo largo de la base de la iglesia grande. Las aves todavía no se perdían en el horizonte y el templo ya estaba rodeado de los jóvenes tallos de la hierba santa. Sin preocuparse por el peligro, la gente comenzó a hormiguear hacia los arroyos de lluvia flotantes. Las madres cargaron a los niños para bañarlos. Otras mujeres llevaron algo para lavar en los rápidos. Muchos tan solo se arrodillaron y se sumergieron por completo sus cabezas en el agua. De un manantial de agua virgen se llenaba el agua para los enfermos en la hospedería. Los bodegueros rodaron los tóneles hasta la ribera y al llenarlos, los soltaron por la ladera hecha de terrones hasta la cocina. El monje a cargo de los burdeganos del monasterio sacó a brevar a los animales. En todos los charcos formados por sus cascos se metieron, sendos gorriones a bañarse. Junto al arroyo flotante, al pie de una zarra colada, brotada del cielo, dormitaba el viejo padre Espiridón. Al igual que en los alrededores del monasterio, el crecimiento se siguió también en la misma iglesia de la Santa Salvación. En el nártex, la copia de la carta hecha por el iluminador, Ananije, alumbró con todas sus letras las blancas negruras. A lo largo del lecho seco, del Jordán, pintado, se abrieron los veneros y las olas inquietas. Quedaron atrapadas de nuevo entre dos orillas de piedra. Cerca de ese lugar se sentía la frescura del río. Las grietas de los muros cicatrizaron. En la imagen del nacimiento de la Madre de Dios, la jarra de Santa Ana se llenó hasta el borde mismo. El agua destillaba de nuevo en los cálices, cántaros y jarros, escudillas y otras vasijas pintadas. Del mármol blanco de la tumba del bienaventurado arzobispo Yetzizake I brotó una reina de los bosques. La vivacidad inundó también a los fieles. La esperanza decaída revivió. Los ojos brillaron como centellas. Se renovó el fervor de la oración. Se triplicó la luminosidad de las llamas de las lamparillas. El canto se acrecentó. Se centuplicó el chisporroteo de los cirios. Se intensificó el sonoro eco por el templo de la Ascensión. Los rayos se entrecruzaron en un derredor como si fueran enviados por el Señor. En medio de la catecumenia, ante los ojos del iguman de Sica, Gregoriche, de nuevo se abrió y surgió por sí mismo el libro de los cuatro evangelios. Las abejas se reunieron justo en aquel lugar del evangelio según San Juan, donde Cristo le decía a Santa Marina: todos los que beben de esta agua tendrán de nuevo sed, mas quien bebe del agua que yo le daré no tendrá sed nunca, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua surgente para la vida eterna. Día 22. Primero, una sanguijuela de desierto recién cepillada. Rinde de 10 a 20 días despejados de verano. Son muy pocas las personas conocedoras de los secretos de los vientos. La mayoría de la gente los distingue según la dirección de donde vienen, sin percatarse de sus peculiaridades y denominándolos de manera general como el viento del norte o del viento del sur. Los otros los dividen simplemente en diurno y nocturno. Los terceros solo lo conocen en los vientos de los valles y de las montañas. Por la naturaleza de su oficio, los marineros los clasifican según su fuerza, desde la brisa hasta la tempestad. Y ahí se agotan, más o menos, las denominaciones de los vientos más conocidos, aunque su cantidad es incomparablemente mayor. En realidad, hay decenas de miles de ellos, y eso apenas es una vaga idea de la situación que valdría la pena registrar un día menos ventoso. Hay vientos que atizan el ardor del sol. Los llaman atizadores. Existen otros que arrugan los caminos. Se les nombra rezagadores. Una clase especial desviste a las mujeres y acaricia sus senos hasta dejar la piel erizada. Se llama desahogador. Otra especie, el vigorizador, se arremolina alrededor de los testes del hombre, ahuyentando la flacidez. El acallador escamotea las palabras. El palotero lleva las semillas con las conversaciones. El bajo axilar
Sabe transportar a un hombre sobre el río. El flaturero avergüenza hasta un sabio. El sonrisero es el consuelo del tonto. El ágil tañedor puede hacer sonar cualquier objeto hueco. El mudador desplaza las bandadas de aves. El mortalero se posa imperceptiblemente alrededor del cadáver. Las clases son demasiadas para quedar registradas todas. Los vientos pueden dividirse entre los salvajes y los más o menos domesticados, que están al servicio de un hombre o de todo un pueblo. Pero esto es altamente apreciado el oficio de los domadores de vientos, personas que saben imponer su voluntad a un viento y hacer que se sople como desde fuelle, justo a las velas indicadas o a los receptáculos de su provecho. Si alguien considera que eso es un arte menor, que se imagine la valentía y la habilidad necesarias para atrapar a un cazavientos del tamaño de un decal, un ventarrón, como desahogador que desagrana el buen tiempo hasta dejarlo como tormenta. La riqueza de todo individuo o reino puede medirse también como el número de vientos que posee el señor de este país. 8 onzas de oro vale el minúsculo fragantino de China, con el que una dama emana, durante apenas un cuarto de hora, un aroma embriagador. 16 onzas para la sanguijuela del desierto es un poco pagar, pero vale bastante si uno logra cepillarla, ya que se gana 10 veces a 20 días despejados de verano. El trato conseguido por el granolero vale doblemente. Cuanto más lo sacudes, es mejor la cosecha. La semilla que se siembra puede brotar en medio de una piedra dura. 2. Un zar búlgaro, Kaloyan y sus 27 vientos. El zar búlgaro, Kaloyan, conocía muy bien la naturaleza de los vientos. Acompañado de perros y halcones, los perseguía personalmente por los barrancos balcánicos con obstinación. En otras ocasiones llegaba a compararlos con los comerciantes sin reparar en gastos. Dicen que, en Turnovo, tenía una torre con 100 habitaciones y en cada una guardaba un viento. Pero cada vez que partía, se llevaba consigo a todos en una cadena a sus 7 vientos favoritos. Justo a él le tenía un gran importante ondeador, un viento no particularmente grande, pero invariablemente enredado, en la bandera del Imperio búlgaro, por lo que el estandarte de Kalayan siempre estaba desplegado con orgullo y podía verse a 100 venteras de miedo. El segundo viento, del zar, corresponde al nombre de Rabiador. Según la tradición, cuando nació el diablo, estornudó una vez en Tracia. Era arisco. A veces ni siquiera esperaba el guiño de su amo para descuartizar a algún desdichado. El tercer viento de Colayan se llamaba Devastador. Durante todo el año absorbía vorazmente la fuerza de Danubio y luego, de repente, embestía. Su ayuda fue decisiva en la victoria de los búlgaros sobre los bizantinos en el 1201, cuando conquistaron Varna. El cuatro, el cuarto vientecillo, el zar, lo había encontrado por casualidad entre los hongos locos. Lo inhalaba de vez en cuando, para llegar a la cabeza, así llamado el sacudidor, generara una sensación extraña, llena de fuertes estallidos, como si unas de truenos primaverales corriera a su cráneo. El deber del quinto viento del cual la llaman, el sobador, era cosquillar en sus flecos caídos las partes íntimas del señor, por lo que el zar siempre lucía una potencia viril notoria. El sexto viento no tenía igual como Spiedelator. Sabía griego, latín, sarraceno, alemán y también dicen el lenguaje de las serpientes. Cambiaba de nombre todos los días según la necesidad. Sabía lo que se susurraba y gritaba en los palacios y en las chozas. Se metía sin distinción en las pláticas de los bollados y en las conversaciones de los pañeros, pero también podía sacar un pensamiento no pronunciado en alguna cabeza dura, si no se veía impedido por las boletas de cera de sus oídos. Finalmente, el séptimo viento de Colayan se llamaba Jampón. No había peor calamidad a 100 días de caravana de Turnovo. El Jampón incursionaba a otros países, arrebataba lo que se le antojaba, regresaba a Turnovo y metía ante Colayan un botín siempre copioso. A los serbios les rompía a menudo la red que bordaba su reino. En Tesalónica desvalijaba un barco con especias, apenas arribado en el puerto, y, con uno de sus brazos, sazonaba la comida en la mesa de Colayan con pimienta. Pero, también, llegaba hasta las suntuosas ciudades del Mediterráneo. A las bellas latinas les robaba los suspiros soñolientos, y, que el zar búlgaro disfrutaba descansar en ellos. ¿Acaso hay un sueño más dulce que el arrebajudo por el aliento pegado en las bellas doncellas florentinas, o de la gloriosa Genova, que liberaban sus escotes desabotonados? Pero los mayores estragos los hacía en Bizancio, sobre todo en su capital, Constantinopla. No pocas veces dejó a los basilios avergonzados por haberles arrebatado la virginidad a la dama doble de la corte. Por vergüenza callaba en el caso en el que el jampón se había introducido en los aposentos de la joven emperatriz que acababa de tomar el baño y seco, gota por gota, de abajo hacia arriba, solo su entrepierna. No pocas veces se había robado una bolsita de oro, un himno recién escrito, el brillo de los ojos de un icono milagroso, la lista de las provincias de la memoria de Logoteta,
No pocas veces en las provincias, en operadores bizantinos emprendieron campañas contra los búlgaros para deshacerse precisamente de ese viento, pero sus intentos fracasaban. En Jampón era demasiado escurridizo como para dejarse atrapar, siempre lograba escabullirse. En los días y en las noches en que el ejército latino, bajo el mando del dux Erinco Dándolo, saqueaba e incendiaba Constantinopla, el zar búlgaro, Kaloyan, se acercó lo más que pudo a la frontera del norte de Bizancio. En el caos general de la caída de Constantinopla, también, él esperaba conseguirse algún botín. Durante esos días, envió a Jampón a incursionar en la ciudad destruida, a una veintena de veces, sin la defensa de que pudiera impedirle el paso. El ventarrón saqueó al menos una quinta parte del tesoro del Palacio de Blanca Arena. Quitó hasta las ventanas de los palacios patricios. Escamoteó un pedazo del firmamento bizantino, y con todo una constelación de la cruz una y otra vez. Se llevó todos los ecos de la cúpula de Santa Sofía. Una de las noches desenfrenadas, al ver el botín ante su amo, apenas sumido en el primer sueño, el jampón, todo aguantagado, vertió entre las demás cosas 7 plumas de aves. ¿Acaso me despiertas por estas fusilerías? Le despabiló Colayan, muy enojado. Nunca antes alguien se le había atrevido a despertar de su reposo. Amo, estas plumas no son comunes. Solo es una verdadera lástima que no haya sacado todas las plumas de aquel manto, silbaba el jampón bajo la tienda nocturna del zar búlgaro. Trata de usar una de ellas. Te darás cuenta de que este botín es más valioso que todo lo demás. Vamos, prueba esta. Sumérgela en la oscuridad y escribe algo, lo que se te dé la gana. Solo sus mentiros anteriores salvaron a Jampón de no terminar estrangulado por el mismo Kaloyan. El zar tomó la pluma que el viento no dejaba de agitar ante su nariz, abrió una pared en el sur de su tienda, remojó la pluma en la oscuridad exterior y, puesto que era analfabeta, garabateó en el aire un pequeño signo en forma de pez con ojos grandes. Ya, en el siguiente instante, a la mitad de la altura de la tienda, estaba flotando un pececito luminoso, igual al dibujado. El campón silbaba alrededor de los oídos de Colayan. La pluma que usaste es la del ave de fuego. ¿Ahora te das cuenta de que lo que traje de obsequio? Vamos, dibuja algo más. Caloyan, como un niño, empezó a agitar la pluma a su alrededor. El enjambre luminoso de cosas y animales dibujados, con mayor o menor habilidad, empezó a llenar la tienda. Algunos búlgaros se despertaron pensando que estaba amaneciendo. 3. Se podía dormir en una camisa de lino sin coger un resfriado. El duque de la República de San Marcos dividió toda su astucia en varias porciones iguales. Se repartió entre sus espías, enviados a recoger las plumas desaparecidas. Dejó solo una parte pequeña para sí mismo. Aún esta le bastaba bastante para dirigir con seguridad las bandas acciones del marqués Bonifacio de Monteferrato y el conde Balduino de Flandes. Pronto, el verano, apenas mitigaba con timidez el olor a quemado encima de Constantinopla. Erinco dándolo fue informado sobre las pistas de las 8 plumas perdidas, pero no había ningún otro rastro de la novena. El amo de Venecia no podía esperar, necesitaba el manto completo más que nunca. Sentía que la enfermedad que le helaba le quemaba las entrañas, horada su pecho. Penetraba hasta las mismas yemas de los dedos de sus manos y sus pies. Su mano izquierda ya estaba tan fría que un simple apretón de manos, a modo de saludo, había enviado a algunos de los cruzados, que apoyaban la continuación de la campaña de Jerusalén, al otro mundo. Después de una cena en la que las abundantes consecuencias se regalaban cálices de vino dulce, el duque se volvió hacia los caballeros sonriendo. Gracias a Dios, aunque estoy ciego, su advertencia me abre los ojos. Por supuesto, tenemos que continuar con nuestra misión y liberar el sepulcro de Cristo de los infieles. Astra me pregunto, ¿cómo puede perder la vista al objetivo final de nuestra expedición? Mañana mismo ordenaré que se incendien los mástiles de las galeras venecianas, las velas de la persecución, que no pasará hasta tocar la orilla de la Tierra Santa. Confirmemos nuestro acuerdo alcanzado con un apretón de manos como corresponde entre los amigos. La noche era calurosa. Se podía dormir con una camisa de lino sin coger un resfriado. Sin embargo, varias horas después de haber estrechado ingenuamente la izquierda tendida de Dándolo, los corazones de los caballeros se apagaron en silencio. La helada se propagaba y no dejaba escapatoria alguna para completar el manto, por lo que el amo de Venecia había enviado a 3 de sus negociantes más hábiles ante el zar búlgaro Calvayan. A cambio de las 7 pequeñas plumas hurtadas, ofrecía una carreta de bueyes colmada de besantes de oro puro. Solo una hora después partía otro tío de fieles, buscado, venecianos, de Constantinopla hacia Tesalónica. 4. El juglar de Yerov. Cada pluma anida en un pecho apropiado para ella. Toda la vida del juglar Yefoy, ayudante de un caballero provincial menor, cambió en una sola noche, más bien en un solo instante de aquella noche en que los cruzados incendiaron Constantinopla.
Hasta ese momento, cuando el destino dio un giro y la cruz de cobre pasó a la cara de oro, la vida del pobre Geoffroy era nada más que una desgracia. Esa palabra era la mejor que describía todo lo que éste, como un burro de carga, llevaba a cuestas de su nacimiento. En Provenza, donde había afrontado su miserable existencia, Geoffroy era malabarista, acompañante de los trovadores y su sirviente, encargado de la comodidad de sus lechos, de ablandar sus ojos de gallo, de limpiar los vómitos de ropa tras ropa de las borracheras, de arrancar las cejas rebeldes a los pelos de la nariz, de tensar las cuerdas de los instrumentos y acomodar las comisuras de sus labios con la expresión cordial. De vez en cuando, Gifroy acompañaba el canto de los trovadores, a decir verdad, se presentaba solo cuando sus amos querían amenizar la reunión con algo de risa. El talento de Gifroy para la poesía y la música era más que pobre. En las pastorelas, poemas, en forma de diálogo, entre un caballero y una pastora, le confiaban únicamente el papel de aquel que tenía que imitar el relincho de un caballo. ¿Hay algo más triste que un poeta con un alma que anhela cantar, pero sin ningún tipo de recurso que apoye esas aspiraciones elevadas? La voz de Gifroy no tenía nada de melodiosa. No podía ejecutar ni una sola copla sin examinar, y mucho menos una canción completa, ni hablar de una alborada. No pocas veces este dichado fue retribuido con golpes por su canto, en la mayoría de los casos con tan solo unas patadas en el trasero, pero en otras ocasiones, no tan infrecuentes y más serias, el número de sus dientes rotos igualaba a la de los amos insatisfechos con sus capacidades. Finalmente, como para cada juglar hay un trovador, apareció un noble de poca monta y suficientemente dotado, pero bastante vanidoso como para buscar admiradores aun cuando fueran los cruzados. De esta manera, el juglar Gifroy y su amo llegaron a formar parte de la expedición a Jerusalén. Una de estas maneras socofagan inmerecidamente una moneda de otro tras otra. Aquellos caballeros cuyos corazones todavía echaban de menos sus amadas, en realidad, el amo, recibía monedas y su sirviente bofetadas, mientras se mojaba los ojos de gallo en su trovador, mientras masajeaba sus cejas y rizaba sus pestañas, el jubilar rifó y callaba, pero después de terminar sus tareas, antes de acostarse, se quejaba mirando fijamente el firmamento. Vaya destino infeliz. Si tan solo tuviera la suerte de que me cayera desde el cielo una voz hermosa para cantar, un tenso o un sirvientes, si me cayera en mi garganta, no me importaría quedarme aquí sentado por siempre. Sin embargo, parecía que el cielo no era todopoderoso. No, ni siquiera le podía otorgar a Gifroy aquello de lo que carecía. O tal vez no era así. La noche en que los latinos iban despojando de Constantinopla de su luminosidad, el junglar provenzal estaba en las cercanías del tesoro del Basilio bizantino. En todo ese tiempo, él estuvo vagando como un hechizado de las calles de la ciudad conquistada, asomado por una bestialidad de sus compatriotas. Fue entonces cuando decidió abandonar a su amo, el cual, desde la cima de la torre, embriagado por el pesado olor de los brutales bacanes, cantaba largo y tendido, además con total inexactitud, sobre la propuesta de gloria de los cruzados. ¿Acaso era heroísmo saquear e incendiar? Geoffroy daba traspiés bajo el peso de los descubrimientos. Estas eran las hazañas que cantaban los chanzos Crosshair. De repente Geoffroy se alegró de que los demás hubieran logrado ser un poeta. ¿Acaso la poesía podía ser un vello solamente bellamente tejido sobre el monstruoso rostro del evento histórico? Así, vagando en sus pensamientos y por las calles de Constantinopla, el juglar provenzal se encontró cerca de un tesoro imperial justo en el momento en el que el tumulto pisado, sin cuidado de las almas de los perecidos, llevaba las últimas pistas de luminosidad de la capital bizancia. Así se encontró Geoffroy en lugar de que, arrojada hacia lo alto del sabandeño de rapiña, cayó una pequeña pluma, casi un plumón, sin saber por qué, exponiéndose al riesgo de ser atropellado por un veneciano robusco en pleno galope, Geoffroy abandonó la seguridad del pórtico umbroso, corrió hacia el centro de la plaza, levantó la pequeña pluma, la metió en su pecho y volvió a perderse en el laberinto de los pensamientos de las calles de Constantinopla. Al amanecer sintió un cambio. Primero se volvió más melodiosa su voz interior. Luego cantó de una manera tan bella como solo podía soñar cantar el mejor trovador. Eran las alboradas que extraías de los pozos, las pastorelas semejantes a los manantiales, los tensos cual veneros, los cantantes de parecidos desde arroyo de monte. De todas partes empezaron a llegar los oyentes a fin de colmarse de esa belleza deleitiosa. ¿Quién es ese trovador talentoso? Se preguntaban muchos sin recordar que el rostro del que mofaba era el de anterior. ¿Quién es este que canta lo que somos, pero nos deja sin fuerzas para enojarnos? Se preguntaba a la misma multitud, porque Gifre no solo cantaba bien, sino que cantaba con la verdad acerca de todo lo que era y cómo debía ser. ¡Ea, joven! ¿A dónde vas? Espera, lo clamaba el auditorio, porque Gifroy ya había recorrido, con su canto, todo Constantinopla, y partía hacia Tesalónica, por querer ampliar al máximo su próximo. ¡Que se vaya! No es tan extraordinario, gritó solo uno, oculto bajo una capucha.
Pero los reunidos reconocieron al trojano cartesiano Conón de Betune, porque lo había delatado la verdosa mirada de la envidia. Pocos poetas habían vivido tal gloria. Las copas de Gifroy se volvían en pañuelos y viajaban como prendas de amor hacia sus amadas en el occidente. Esperaban el regreso de sus caballos. El entusiasmo religioso de sus versos avivaba las brasas de la voluntad de los cruzados para continuar la expedición hacia Jerusalén. La cruzadora Irurián de sus mensajes mostraba de manera justa los objetivos ya soterrados o viciados. ¿Y la voz? La voz de ese trovador que despertaba confianza no era un velo, sino un espejo cristalino de todo lo que había. Justamente por eso, los tres venecianos no perdieron el tiempo. Los espías de Dándolo encontraron a Geoffrey justo cuando llegaron a Tesalónica. Después de todo, no era nada difícil. La atención de todos los ciudadanos se centraba en la plaza principal, donde él hilaba sus rimas desde la mañana hasta el anochecer. Los tres venecianos esperaron a que oscureciera y se acercaron al trovador a la hora de que se preparaba para dormir, en el que ataba su garganta con un pañuelo y cubría sus instrumentos con la calma del otro día de canto. Tú tienes algo que no es de tu propiedad, dijo uno de los espías. Nuestro amo, el duque de la República de San Marcos, te ordena que devuelvas lo robado. Salúdame al signore, dándolo. Y dile que la pluma que tengo en mi pecho no es mía, tampoco es suya, respondió Gifroy con toda tranquilidad sin miedo alguno. El azar mismo ha decidido que yo fuera su guardián. Os puedo dar un rondo por la bolsa en la que nuestro amo guarda las palabras, pero la pequeña pluma no corresponde a su pecho. Sería como si uno quisiese poner en su revuelo un nido maloliente de una calaca. Los tres venecianos invistieron al trovador. Uno de ellos introdujo la mano a su pecho, arrancó de ella el tubo milagroso y le cortó de un tajo la respiración. Mientras el último atisbó el aliento de Geoffrey, volaba por la plaza. Aquel trío, en el botín, emprendía el regreso a Constantinopla. Día 23. 1. Mi nombre es pequeño. Mi nombre es pequeño. Aunque lo escucharas no lo recordarías. Mi posición es intrascendente. Aunque me vieras no me notarías. No quise manifestarme antes, porque sí que nadie me hubiera reparado en mí. Cuando hacen sus pedidos, cuando en la plaza compran todo lo que oyen, cuando trajinan y componen zarandajas por su cuenta y después dicen que lo que acaba de llegar desde la misma capital, Constantinopla. A mí no me llaman, ni me preguntan por un consejo, pero después piden que haga milagros. ¿Dónde está el parlanchín? Gritan por los pasillos, aunque saben dónde estoy. Levántate, Aragán. Ordenan los alrededores, despiertan, ni bien me he dormido, aunque haya trabajado hasta el amanecer de la luz de un candil. ¿A dónde se perdió aquel viago de pague? Envían a los mozos a buscarme por toda la ciudad de Skopje, sin importar que yo me haya ido a la plaza por un trabajo y no hacer plática. ¿Te das el lujo de que nosotros, los insignes, te esperemos a ti? Rechina sus dientes, frunce sus narices y entorna sus ojos a la guisa de las rendijas maliciosas, aunque yo sea del linaje más noble de que la mayoría de ellos. En tal y tal historia proliferan las moscas. En cuanto uno abre la boca, entran volando. Aproxima sus caras a la mía en la señal de amenaza para retener, el menos en mi rostro, ya que no conoce mi nombre. A trabajar, para que mañana no quede ni una sola mosca. Ordenan y luego me despiden con un ademán desdeñoso de la mano. ¿Qué hacer? Me repongo a revisar. Y enseguida noto que dieron mucho oro por una historia para la que no hay ni un solo polluelo, ni un solo pájaro. De eso depender entonces qué. Con el calor, las moscas se multiplicarán solo por 3 días, y si ahí hubiera un jalamengo exánime, si vieras ese enjambre sentirías el asco de la misma vida. ¿Qué puedo hacer? Hasta el día siguiente narro sobre currucas y orompelas. No es fácil agregar una bisbita, mucho menos toda una bandada de ellas. Pero al día siguiente picotearon todo. En la historia no hay una sola mosca zumbadora, tampoco algún otro bicho fastidioso. A mí me asignan entonces otro trabajo, y ellos, miserables, se pavonean ante el rey. Señor, ¿qué historia veraniega hemos conseguido? Es un descanso para los oídos, como para lo que escuches en un día festivo y no ha costado casi nada. El autócrata Rey Milutín, ya sea que les guste o no la historia, queda con la idea de que su servicio tiene personas diligentes y ahorrativas. De mí prácticamente no tiene conocimiento. Para entonces yo ya estoy componiendo los defectos en otra historia. Por ejemplo, un relato narrado deprisa ni siquiera describió bien la vestimenta del rey como es debido. Parecía que lo hubiera tejido con pura pesadez. Entonces yo, que sé que me perdone la osadía, desvisto al monasca por completo, y con las palabras escogidas, tejo. Con las más suaves voy cosiendo, aquellas más delicadas las uso para ribetear. Los misanos escotes tallo, pero al final todo queda como corresponde. Y eso no es todo. Como dije, ellos componen unas zarandajas, y luego cobran como si sus historias viniesen de las narraciones imperiales de Constantinopla. No son más que el elogio tras elogio, exageración tras exageración, a las que escuché alguien arder los oídos que merecen la cabeza contagiosa a la vanidad, que les consume toda la razón.
Tal vez las hace por congraciarse, o quizás por deshacerse de nuestro rey Melutín. No pocas veces tuve que idear algo para contrarrestarlo. Un soberano no está particularmente expuesto a que lo invada la fiebre de la egolatría. Así, una vez, le salió al rey un enorme forúnculo en la mejilla. Le daba punzadas dolorosas, y daba miedo verlo. Los médicos reunidos deliberaron y explicaban con empresas de alfancor. Preparaban un ungüento de jabalí, exprimían aceite de rosa, hacían agua de cebada y sospechaban dientes encarillados de una corriente de aire, del piquete de una araña y de un mal echado desde alguna ventana en medio del cerrado. Pero yo lo vi de inmediato. La intención de nuestro rey no estaba morada, sino roja. Es decir, era un brote, causado por el orgullo. Seguramente alguien se lo estuvo metiendo debajo de la piel. Y ahí dejó quién sabe cuántas adulaciones. En la tarde yo reemplacé a escondidas todas aquellas historias ligeras para amenizar en las noches por unos extractos del fisiólogo. Durante 5 días seguidos lo vendaba párrafo a párrafo para que las historias sobre la perdiz y las sirenas, sobre las ranas acuáticas y terrestres, sobre la hormiga y el león y el erizo, sobre el gavilán y sobre la paloma, sobre la butarda, el águila y el animal marino tridente, y aquel furúnculo desapareció como si nunca hubiese existido. Yo sé, más en ánimo del detalle, dónde está cada cosa y cómo es. Recuerdo cada letra, cada sílaba, cada palabra. Sé cómo confabulan vergonzosamente, sé cómo fragan sus miserables conspiraciones, que musican lascivamente en el sueño, que se dicen a sí mismos salivando ante los espejos de plata y lo que cuentan hipócritamente en público. Una lengua puede bajarte las estrellas, destilar dulzura, numerosas bellezas y bálsamos para el alma, pero una lengua también puede, con mayor frecuencia, dejar escurrir las babas de la más suprema perversidad. También por eso no tengo enemigos, únicamente entre los mudos. Con respecto a los demás, estoy en bastante cautela. Me cuido de que no me envenenen. Solo en un cuento recojo una manzana, pesco un pescado o me inclino encima de un manantial. Evito incluso pronunciar mi propio nombre, para que no acabe en una maldición o en una calumnia, para que no me lo nieguen. Normalmente digo en voz baja, mi nombre es pequeño, aunque lo escucharás, no lo recordarías. 2. Historias impuras, otras maldades diversas y pasiones rastreras. Tal vez solo el padre Timotech sabía la importancia de lo que yo hacía. El director espiritual bajaba cada rato hacia el tesoro de la corte, a la parte donde se resguardaban las historias para que las oyéramos y revisáramos juntos con cuidado. Cuando tenía tiempo y sus otras obligaciones se lo permitían, se sentaba sin mayor turbación en el piso y me ayudaba con esmero a escalar todas esas historias. Pero su edad avanzada podía percatarse de la más mínima pizca de impureza. Pronto, a nuestro alrededor, clasificadas en montones ordenados, yacían las historias vanidosas, las jocosas, las lujuriosas, las embusteras, las amorosas, las vacías, las indicentes, las alevosas, las verbosas. Padre, son tantas que no hemos podido avanzar nada. ¿Hay acaso algún sentido en lo que estamos haciendo? ¿No es en balde? Pregunté una vez al sentir que algo me punzaba dolorosamente. ¿No te habrá picado alguna maldad? Muéstrame las manos, hijo, me ordenó el director espiritual Timotej. Confundido, le tendí mis 2 manos abiertas. El anciano estuvo examinando detenidamente mis palmas y mis dedos durante un tiempo, y después acercó sus labios a la yema de mi pulgar derecho. Al succionar y escupir una espina negra, dijo en forma de escueta: ¡El desánimo! Ese día nos dedicamos a escardar las malevolencias en cada historia. Es siempre cual la codicia, terquedad, insensibilidad, astucia, iracunda, arrogancia, pereza, soberbia, debilidad, envidia y desánimo. ¡Cuánta maleza! Acechan al hombre en cada paso, y si una espina de esas se clava en un pie o en una mano, lacera y emponzoña despacio la sangre. Si perfora el corazón, ocasiona la muerte inmediata. Bajo de todo eso, sin embargo, están las pasiones rastreras. Con las mangas también arremangadas, el padre Timotej zarandeaba las historias en otra ocasión. Mira, escarbaba todo muy hondo, encontraba las palabras metido muy hondo debajo de ellas. Me dijo, si dejas que se queden siquiera un poco, la pasión por el otro, por los placeres, por el poder y por las otras tijeretas pueden meterse tan adentro que logran alcanzar abismo alma humana. Seguía recorriendo con su índice acá para allá la plétora de pecados y de virtudes. No obstante, si preguntaras cómo distinguir una plena pasión de una mala, cuando todo está hecho de una maraña, cuando la primera trata de parecerse a la segunda y la segunda no logra diferenciarse de la primera, solo recuerda que el pecado siempre se arrastra hacia ti, mientras la virtud está pacientemente parada y nosotros somos quienes tenemos que acercar a nuestras almas a ella. Te dice el director espiritual. Mientras algo ya estaba respetado, a ti un veces quede descubierto. Por supuesto, al final no olvides de librarte de la monserga como esta, concluyó el padre Timoteo, aplastando con su mano derecha la egolatría que trepaba por su brazo. 3. ¿Por qué siempre muere solo aquel del que no queda mención alguna?
2 semanas antes de la Anunciación, con el primer sol, suficiente para que los grandes caminos desesperaran, tenía que llegar a Skopje, una misión del Adrónico II, paleólogo, emperador de emperadores. Toda la corte se volcó en los preparativos de las ventanas para no verse los días nublados, y cada pliegue, aunque fuera del pañuelo, tendría que caer según las normas escritas del protocolo. A mí me ordenaron preparar con esmero algunas historias con las que podríamos agasajar a los distinguidos invitados. No era cualquier cosa. Todos eran dignatarios, la máxima confianza del mismo Basileus, eruditos que hablaban varios idiomas y conocían montones de secretos que habían bajado por el mundo, desde Jerusalén hasta Roma, desde Alejandría hasta Kiev. Ninguno tenía un nombre por menos de 17 títulos. Ahora venían con nuestro rey para cerrar importantes acuerdos. Además de los electos agasajados, había que ofrecerles algunas historias. Tu obligación es que todo lo que haga es como debido. De lo contrario, ve grabado un epíteto para tu tumba. Me dicen, pero veo que se regocijan de antemano por un posible fracaso mío. Repaso todo lo que tenía guardado en el tesoro de un lugar especial, todo para enorgullecerse. Sin embargo, siento zozobra. Se trata de los griegos. Saben fruncir el ceño si notan que hay demasiadas florituras y perifollos. Menoscaban el relato. Ni hablar si resulta una narración que desarrolla con demasiada lentitud o se apresura alocadamente. Me pongo a sopesar todo, absolutamente todo, hasta el final. Y vuelvo a soñar, desde el principio. ¿Les molestaría esta palabra? ¿Les gustará esta otra? ¿Habré dejar el internet? ¿Qué pasará si alguno de ellos se resfría? ¿Y si los hago escuchar nuestros cuentos populares? En que vienen en la elegante Constantinopla, no vayan a mofarse, es decir, que lo estoy tratando verdaderamente, sin el debido respeto o con el reencanto propio de los capitalinos. Paso días y noches enteras de este modo. La duda me agobia, de tal manera que, aun lo que al principio me parecía muy bueno, ahora lo veo malo. Finalmente me decido, voy a narrar como de costumbre. Le doy toque a quien le toque. Los invitados llegaron a la hora prevista. La primera hora de la semana, quejándose del cansancio, se iban temprano a dormir, pero una noche, con el vino, los coopereros se vieron también mini historias. Crudas, sin ningún condimento, en un modesto recipiente de barro. Los griegos empezaron a susurrarse algo y yo pensé que ni siquiera iban a probar nuestras historias esclavas. Uno de ellos le caló la primera gorra sobre su frente y sus oídos. Hizo una boca de asco, como si le hubiéramos servido un pescado apestoso. El otro puso las 2 manos sobre su panza para mostrar que ya se había saciado. Pero el tercero no tenía opción. Musitó que le serviría solo para no ofender al rey ilustre serbio. Sin embargo, no pasó mucho tiempo y se volvió a servirse. Luego tomó otro sorbo de vino y sirvió de nuevo. El otro exarca lo mismo tímidamente. Salió la lengua como satisfacción, giró sus ojos y exclamó algo en griego. Entonces, no quedaba ni una palabra. Los emisarios escucharon con deleite incluso el silencio del final del fondo de la olla. Luego, los tres en orden empezaron a dispersar los elogios. La medida justa. La historia se añeja, pero sus significados siguen frescos. Sin duda, empieza a terminar el momento oportuno. No es pesada, no deja uno abotagado, pero en verdad tampoco es demasiado ligera y nada vacía. Si no oímos nada a partir de ahora en adelante, la retendremos hasta Constantinopla para contársela en persona al Basileus Andrónico a su oído. Nuestra estancia tiene un límite, no tendremos suficiente tiempo, pero si el Kirri Milutin fuera tan generoso, nos gustaría llevarnos al Imperio Bizantino otra carga de su historia. A ver si ya se hubiese seguido, el rey Milutin habría preparado los obsequios, ya que le importaba que en los palacios de las plazas de la capital bizantina se contaran historias tanto de él mismo como de las bellezas de las riquezas de los serbios. A mí, un simple paje, por supuesto, nadie me preguntaba nada. Mi deber era reunir aquello con lo que la patria podría enorgullecerse. Una desgracia. Hace unos días el padre Timotej partió hacia el hogar de la Santa Salvación, para pasar ahí la Pascua y traer al rey un poco de cano festivo de San Juan Damasquino. Este se canta por partes, también en las iglesias de Skopje. Pero en Sica resonaba con singular alegría. Será como un fuere. En la corte no hubo quien frenara las imprudencias del rey. Una región invadida puede reconquistarse. Un serbio puede pagar por recuperar su libertad. Un orfebre puede elaborar una nueva diadema. Un tejedor tejer nueva vestimenta. Pero para una buena historia es necesario el esfuerzo de varias generaciones. Que los griegos se lleven, como no les importa la hospitalidad, lo que no les quepa en los oídos. Pero más de eso, ni una letra. A nosotros no podían hacer falta. No todos los años son fértiles. A veces pasa un siglo o más para que no haya nada que contar. Pero en esas épocas lo que se mantiene en vida de un pobre es poder masticar aunque sea la mínima historia. No fue por tener demasiados enemigos que muchos pueblos desaparecieron para siempre, sino que porque no había nada que contar sobre ellos. Por ello, siempre muere solo aquel que no queda una mención alguna.
Todos los demás continúan existiendo según las historias que los perpetúan. Si se imponen las historias impuras, maldades, venenosas y pasiones rastreras, el alma se muda a Hades, que esté amedrando los dichos pecados y viceversa. El mundo de arriba se va extendiendo gracias a las historias en las que propondera el amor, la verdad, la justicia o alguna otra virtud. Dejar que el extranjero se lleve las cosas según su antojo equivale a encontrarse en el mundo de la misma caída. Pero yo no tenía nada a nadie a quien confiarle esto. La misión griega se llevó a los burdeganos más de la mitad de las reservas reales. Yo no necesité mucho tiempo para registrar el resto con una verdadera devastación, sin contar las larguísimas historias que glorificaban al ilustre monarca, y otras un poco más cortas que se enlazaban en el exceso de la nobleza. 4. El rojo que gotea sobre el lienzo blanco. Poco después, a unos solos días de que terminase la sacrosanta fiesta de la resurrección de Cristo, oímos a los revisores de las redes de las voces esparcidas en el monasterio de Sica estaba bajo el asedio del ejército búlgaro otomano. La noche anterior, la guarnición de Fuente de Mablik había sido aniquilada. La iglesia de la Santa Salvación, de la Coronación, estaba indefensa, acercada por los infames agresores. El ilustre rey no hesitó ni siquiera el tiempo que el ejército necesitaba para armarse mejor. Todo tenía que estar listo para la propaganda gresca. El tintineo de las espaldas y de las cotas de malla, el grillo de los cetreros, los aleteos de los estonios, el jardín alzando vuelo, los chillos de los dragones, tapados con caperuzas, las carreras de la servidumbre, que se enjangraba el equipaje, y sobre todo los suntuosos ropajes de su alcoba, la princesa Ana bordaba deprisa una pequeña oración de despedida en el borde del mismo pañuelo de la plegaria, para el pronto regreso de su padre y el feliz desenlace de la batalla. Cuando la aguja pinchaba las yemas rosadas de sus dedos, un suspiro ahogado impregnaba las palabras de la plegaria y las gotas rojas del lienzo blanco. Desde antes de que sabía yo no había existido en el ejército, lo mío, después de una pequeña campaña exitosa, era separar el botín de los informes de guerra, sobre todo aquellos que glorificaban el heroísmo, y componer una historia que convenciera al pueblo de nuestra fuerza y debilitará al mínimo el ejército futuro. Sin embargo, el día en que partió una guerra, si tenía un deber con todos aquellos áperos militares, el ejército debe llevar consigo también una historia con un final victorioso. Para no hacer el cuento largo, si tal historia no se partía de ningún lado, una desgracia terrible, justo como en Tunía. En nuestras reservas no había nada parecido. Ninguna relación anterior se refería a un monasterio bajo asedio. Aún si hubiera tenido más tiempo, no habría podido componer una historia que ofreciera al menos una esperanza somera. Todo lo que yo encontraba me indicaba que el ilustre rey y los defensores iban a poder llegar siquiera hasta la puerta del hogar de la salvación. La desesperación invadió mi espíritu. Yo sabía muy bien que el poderoso rey no pospondría la expedición por un instante siquiera, así que tomé la decisión de partir con ellos, al menos para poder ir desarrollando algo sobre la marcha. Desde antes eran pocos los que me prestaban atención. Batallé lo mejor que pude. A escondidas saqué una yegua de los establos. Frente a la corte me entremezclé en la columna. Las historias en las que pacientemente estuve creando buen clima ya se habían ido con los griegos. En Skopje soplaba el viento de la montaña, que desentrañaba cada rayo solar. El rey Milutín sacó de su pecho un pañuelo bordado, y con una pequeña oración de la princesa Ana lo agitó y ordenó: ¡Vámonos! El ejército partió sin ninguna historia grande entre sus apenos. Día 24. 1. Las delgadas imágenes de papel, ilustraciones retocadas, brillantes envolturas de adorno y un simple papel periódico. Hasta ayer, unas pequeñas ventanas comunes, desde las que la mayoría se rodaba corriendo a los azotes, en las que se soleaban las armadas de los domingos y se recurrían los paros, las tórtolas y los gorriones alrededor de una corteza de pan. De pronto se veían un abismo sin fondo, se volvían lugares de donde se maldecía el pueblo, vecino y su semilla, de donde ondeaban nuevas banderas y donde los que se batían a las lejanas corrientes de aire para llevarse sentido por sentido, sentimiento por sentimiento. Cada mañana ponían en los marcos las delgadas imágenes en papel. Dado que había millones de visitas, las imprentas trabajaban día y noche. Había servicios especiales completos que retocaban, modificaban y envolvían para componer paisajes locales idílicos y soleados. El extranjero compraban a precios excesivos las cosas que por lo general eran gratuitas. Folletos de corporaciones exitosas, hechos para las ferias, catálogos de tecnologías de punta, ejemplares de promoción, de una vida mejor, y otras vistas hábilmente diseñadas. Recurrían las ilustraciones excesivamente retocadas y las composiciones poético-narrativas llenas de vanagloria, de los libros de texto sobre un pasado nacional vívido. Se gastaban los pliegos completos de brillantes envolturas de adorno, de un tiempo, de un futuro remoto. La felicidad estaba allí, ante todo el mundo. Solo había que tender la mano y tomar un poco de esta opulencia para sí mismo. Sin embargo, la gente parecía apenas apoyaba su frente en las vistas falsas. De la noche a la mañana volvían a colocar viltranes multicolores para recibir
a los desaparecidos la tribulación de lo repetía una y otra vez, pero la calidad del papel era cada vez peor. Las fotografías perdían la nitidez y la consistencia. La posible matutina se volvió obsoleta por la noche. Los diminutos rollos de burro de papel periódico, lleno de impurezas, paulatinamente desplazaban las hojas de papel. Couché liso como la porcelana. Todo se reducía a simples páginas en los diarios con incontinuables títulos grandes, de interés general, siempre distinto. A las páginas casi opacas de cuestionables renglones cerrados, sin el más mínimo respiro entre ellos. No se sabía lo que era peor, dejar esas ventanas multiplicadas, al día siguiente ya amarillentas, para que más o menos fungieran como protección a la firmeza de las declaraciones emitidas, por las irrefutables copias de los documentos y por los facsímiles con firmas inaudables, o irlas quitando unas tras otras para conocer la claridad del horror del presente. El hecho de que la imagen de horror fuera real lo atestiguaban los lamentos de la vez cada vez más próximos, cada vez más audibles. Además, era más frecuente que un pájaro, en busca de un refugio, perforara desde afuera los espejismos impresos y quedara acurrucado en el rincón de un cuarto temblando y esperando. 2. Muchos que parecen estar ciegos a Dios, y aquellos que solo Dios parece no ver. Divna se quedaba en casa para ir sintiendo crecer en sus entrañas la bendición de amor de ellos dos, para prepararse en la realidad para un embarazo en el sueño, para buscar en los libros las palabras antiguas que, escritas sobre el vientre, protegían el futuro y aligeraban el parto. Bogdan salía a hacer sus minuciosos cotejos de las diferencias, apretando la mano aplomada dentro de su bolsillo. En el centro mismo de la ciudad, donde se encontraban las importantes fachadas, los edificios gubernamentales de gruesos muros, las austeras sedes militares, las elegantes centros de negocios y las instituciones bancarias, las ventanas estaban muy por encima de la cabeza de los transeúntes y, con sus vidrios opacos de rigor, guardasedas de aluminio o latón para prevenir su apertura, se multiplicaban infinitamente a través de sus mutuos reflejos deformados como en un juego de espejos. Por mucho que se pusiera de puntillas, Bogdan no podía divisar nada. Esas ventanas no dejaban de ver figuritas humanas. A su mirada respondían solo las nerviosas cámaras de pequeños cíclopes clonados, montadas en las entradas de los rincones para escuchar el flujo mecánico cualquiera que se parara ahí por curiosidad. Algunos edificios, en lugar de ventanas, tenían silenciosos aparatos de aire acondicionado que ocupaban diligentemente en transformar la pesadez del aire exterior, la bulla y cualquier vista directa. Conforme se retiraba del centro, Bogdan divisaba detrás de las cortinas de las escleróticas asustadas, las puntas rojas de los cigarrillos ardiendo, a las solitarias siluetas encorvadas, a una figura recorriendo su cuarto intranquila, convertida en apenas una sombra por la luz mortecina, pero de las personas reales vislumbraba como mucho una mano que levantaba a los pájaros con impaciencia y acomodaba la rama metálica de su antena de televisión. A decir verdad, una que otra persona asomaba su cabeza por instante, pero solo para comprobar si podía tirar sin ser vista. Una bolsa de plástico atiborrada de vergüenza rancia. La frecuencia de vidrios sucios y de pesignadas bajadas atestiguaba el número de departamentos abandonados. Aún allí, más lejos, donde los diferentes edificios residenciales seguían en lugar de la línea uniforme de las casas, cuyos vidrios estaban a la altura del hombre, las huellas de la presencia humana iban en aumento, pero su naturaleza era de la clase de que hace bajar a uno la mirada. En esas ventanas había papelitos escritos con el corazón de la garganta, donde los empobrecidos ponían a la venta o para el trueque enseres domésticos adquiridos a lo largo de los años, cosas que no necesitaba nadie, excepto tal vez aquellos que estaban en una petunia mayor. Las líneas telefónicas de dígitos menores, señal de su antigüedad, imprescindibles para el prestigio de nuevas empresas comerciales, porque en realidad era la última oportunidad para oír buenas nuevas de la amistad de un pariente que ya vivía lejos. Las ediciones completas de libros que durante décadas conservaban la postura de los recuerdos, los ofrecimientos humillantes para prestar horas de trato diferente al cliente adinerado donde quiera que las quisiera. En esas ventanas, en lugar de las familias enteras, estaban las esquilas pegadas, el marco negro, la foto del que murió en la guerra, aquella que estuviera escogiendo por mucho tiempo y extrajeron en el álbum iniciado jamás completado, el nombre y el apellido, tal y como figuraban en la hoja de documento para el instante de la vida final, después el guión, el apodo de la infancia, que usaban cariñosamente sus familiares cuando los llamaban que los dejaran el jugo y vinieran a comer. ¡Ven! La sopa es buena mientras está caliente, las galletas de pollo ya se están enfriando y el flan está cubierto por un jarabe de frambuesa. Si la edad del difunto lo permitía, el apodo escrito ya era de hombre joven, aquel que le habían susurrado cuando impacientemente entró en su lecho nupcial. Después, la fecha, la hora y el lugar de la modala eterna. 3 o 4 frases secas, y más abajo, en unas 3 o 4 líneas, la familia reunida en el dolor. Al regreso de Bogdan, mientras ponía la mesa para cenar y distribuía sus carencias como si fuera un bien mayor, Dina le preguntaba, ¿cómo está afuera? ¿Qué has encontrado? Nada para una historia.
y cada vez menos cosas para contar también, contestaba Bogdan alicaído. Y luego añadía, muchos parecen estar ciegos a Dios y aquellos a que los Dios no parece ver. 3. Las aguas arteramente crecidas arrastraban hacia los remolinos todos los lados de los barcos. Poco a poco, Dirna y Bogdan dejaron de verse en el espejo. Con el tiempo, se acostumbraron a satisfacer todas sus necesidades ante el reflejo captado de los ojos del otro. Es decir, la grieta en el espejo frente a la pantalla excesivamente luminosa del televisor se hacía cada vez más profunda, dejaba ver cada vez mayor claridad la muerte sentada junto al agua subterránea de azufre, contando con deleite las burbujas hediondas y los rostros recién llegados. Estos avanzaban pausadamente por el filoso borde de la existencia, en largas columnas como si situaran en la migración del día anterior, hace tiempo iniciada y nunca terminada. Caminaban ayudando a los niños y a los enfermos, cada uno cargando y acarreando aquello cuyo alrededor podría construirse un lugar, un nombre y un apellido. Cadenas de fogón, fuegos tradicionales, una cuna, todo un rebaño de una sola oveja de que da más leche, un saco de cal, la distribución de las estrellas encima de su ciudad o de su pueblo natal, ante el anillo del matrimonio, un cuaderno con direcciones de los compadres y de los amigos, una olla de vieja, en la mejor se horna el pan, una viga del techo, 6 volúmenes del diccionario de la lengua serbia editado por Mastica Sportka, como si, por ir extranjero, el cielo del pan ritual de la fiesta del santo familiar, herramientas para afilar la guadaña, el martillo y el clavo, aunque para picar el detalle, la piedra afiladera, y guarda el cuavo del buey ceñida de la cintura, un reloj de pared, el manuscrito de la novela o 2 poemas para injertar la tijera, un collar de cuentas de vidrio recibido como un obsequio el día de la fiesta, una moneda de oro, un atado, de ramitas de un pino para hacer fuego, la vista desde la casa de la ladera abajo o de aquella de repecho, por el sendero de cabras hasta la cercana redonda, según la cual los antepasados desatornillaban las cerrulas del cielo. Muy lejos, a la retaguardia de la columna, la lluvia gruesa y el polvo asentado cubrían los techos. Sus huellas adelante les esperaban caminos borrados. Las aguas, arteramente crecidas, arrastraban hacia los remolinos todos los lados y los barcos. La vida se angostaba en un incierto y penoso círculo. La muerte de un ser querido de la mañana del otro, de la palabra dada a la no cumplida, de hoy mañana el territorio en territorio, de plazo en plazo, de frontera en frontera en los mapas ajenos fragmentados. Pero entonces, después de todas las desventuras, los refugiados se veían embestidos por los reporteros de los forzamientos a vivir en sus ideas, noche tras noche. Dirne y Bogdan veían los rostros debidamente provistos de identificaciones de la prensa. Ponían sus dedos en llagas en la ajena del celo para obtener de toda esa gente desdichada la cantidad de dolor necesaria para lograr los reportajes. Recordaban a uno de ellos particularmente, afanoso, que, mientras esperaba las llegadas de columnas de desenterrados, anunciaba sus cifras con entusiasmo digno para enumeración de los resultados conseguidos en el área deportiva. Aquí vienen, a punto de llegar. Apenas dormía desde la exaltación ante las cámaras, echando vistazos impacientes a la cercana curva, y mirando de reojo su cronómetro preocupado porque su reportaje no llegará tarde al noticiero estelar. Se está tomando la cabeza de la columna. Se emocionaba el reportero lo suficientemente experimentado como para ir escogiendo a la par de sus futuros interlocutores las mujeres compañeros negros, los hombres cuyas venas en el cuello, de tanto contenerse, se hinchaban hasta quedar a punto de estallar. Los ancianos casi sin latidos porque sus corazones habían muerto en su partida, los niños cuyos ojos ya reflejaban almas llenas de heridas. Luego, el reportero asaltaba sus pensas acercando su cara de los atormentados rostros de ellos, arrimando el micrófono para que no se le escapara ni un solo suspiro, sin esperar a que nadie completara su respuesta. Buenos días, ¿cómo está? ¿Cuántos familiares ha perdido? ¿Está triste? ¿Se siente cansado? Al final, miraba directamente hacia los millones de pantallas y, con orgullo, a la manera del occidente, concluía: esas personas ahora están a salvo, sus penas han llegado a su fin. Para ustedes, reporto. En ese instante, por lo general, Bogdan se levantaba en silencio para apagar el aparato. Sin embargo, el televisor, en una especie de arrebato de entusiasmo, no dejaba de irradiar la imagen y de emitir un sonido. Otra vez, en aquel espejo, en medio de quebrar, devolvía una imagen que para captada quién sabe cuándo y dónde. Todo eso no hacía nada más que despabilar a la presentadora que despedía a Kun. Ese ha sido nuestro último reporte. Enseguida, después de consultar los papeles dispersos en la programación, proseguía con brío. Y ahora viene el comentario. 4. La ropa dejada y el habla muda. De las imágenes se iba sucediendo detrás de los rostros que los que iban transmutando. Detrás de las recientes noticias y de los viejos comentarios, los refugiados continuaban su viaje. Los recintos de las cooperativas, las salas deportivas y los salones de clase, los espacios que resonaban aún estando vacíos, ahora se llenaban en gran silencio. Los empleados comprimían destinos en los formularios y imprimían la formación de los archivos. Los reporteros se llegaban a las historias con diligencia de redacciones.
Las vigencias de prensa las enviaban en la red mundial. Las conmovedoras historias se volvían noticias frescas y los exiliados, de quedar solos, dejaban de hablar. Simplemente no tenían a quién decirse unos a otros. Al fin y al cabo, todas sus historias que parecían, si no por otra cosa, al menos haber venido de parar, después de tanto rodeo, justamente ahí, en esos días, tal vez por mitigar tanto dolor, el Señor concedía generosamente un calor benéfico. Bogdán salía todo el tiempo para recorrer las visitas. Desde lejos reconocía lugares donde se alojaban los refugiados. Por todas partes, un derredor de ropa estaba lavada y tendida, donde las bardas y pantalones, camisas, faldas y suéteres, sobre los pequeños arbustos, pañales, camisas de bebé, pañuelos y ropa de cama sobre el pasto, calzado, calcetines, cobijas y bufandas remodadas. Sin importar de qué tipo de tela se tratara, el sol introducía pacientemente los hilos luminosos de sus rayos de la aguja, ribeteando las partes húmedas, reduciendo las mohosas, remendando las deslichadas. Apenas esperaban a que su ropa se secara, los desterrados se sentaban donde podían, en medio de vestidos descalzos. Cada uno tenía sus manos en el regazo, con las palmas volteadas hacia arriba. Todos, sin excepción, miraban hacia el cielo, hacia el calor supremo, como si quisieran también secar sus ojos, siempre rebosantes de lágrimas. Bogdán veía, pero al ver de todos, se movía una especie de historia susurrada en una nebla muda. De vez en cuando un viento débil se ponía los pantalones de las faldas de las camisas que estaban aún húmedos, dejados sobre los arbustos de los setos vivos. Las perneras dejaban un paso titubeante, la falda se contorneaba, el pecho se inflaba, como si inspirara al aire las mangas que resalzaban el gesto decisivo, y después, aún ese poco de vida, se calmaba. Día 25. 1. Las olas iban pasando el sol. Muchos de los búlgaros y cumanos habían visto antes diversos milagros, pero nadie jamás había oído de algo así. A decir verdad, recordaba solo uno de ellos, uno de los espoliques que contaron que en el camino hacia la lejana China se atravesaba un imperio donde la lluvia gruesa caía sin cesar durante meses. Con el tiempo, el más mínimo poro de la tierra se saturaba de agua. Los ríos se volvían mares y al final, gran parte del agua no tenía por dónde irse y se quedaba en el aire, formando con toda una serie de cascadas salpicantes, de arroyos serpenteantes y de pequeños lagos. Hacia finales de esa temporada, las corrientes se estancaban, en las alturas se formaban estéreos, bajo las nubes nacían gallinetas y se multiplicaban las ranas y el cielo se cubría de los colores del pantano mohoso. Aquel hombre no supo el resto de la historia, porque los espoliques se pusieron a beber y una justa desenfrenada comenzaron a contar otras historias increíbles sin terminar ninguna. Sin embargo, a diferencia de ese imperio lejano, el monasterio se hizo toda una confluencia de frescos arroyos, de monte, a partir de una sola nube. A 100 gracias de la calibración de los sitiadores, justo a la altura de los edificios elevados, corría en forma semicircular, alrededor de la iglesia de la Santa Salvación, un verdadero riachuelo, ya bordeado por hierbas ribeñeras, sargas, coloradas, y de las canasteras llegaron corriendo por el agua transparente y se veían arrastrar multitudes de cangrejos. Se deslizaban bancos de peces blancos, pasaban apresuradamente truchas moteadas, y cobardes cabezudos reposaban con decoro. La fuente debía de estar con algún lugar hacia oriente. Las olas se iban pasando en el sol unas a otras, siempre con rumbo al ocaso. En algún lugar del lado poniente, los refugiados, como si todo no fuera insituado, salían al terrón en terrón, a saciarte la dulce agua clara, a sacar todas las profundidades silenciosas del agua para la cocina y a brevar el ganado del agua somera, para lavarse la cara con el agua fría, para entrar por el puro deseo de meter los pies en el estanque, en lago espumosa, corriente o para lavar la ropa en las piedras del riachuelo. El patio, en las alturas, revivió el vocerío de los niños, de los gritos de los jóvenes, del andar de los burdeganos, de las cabras y de las ovejas, del rodar de los túneles, del retorcimiento de los peces atrapados con las manos, del zumbido de los enjambres de abejas, del canto de las lavanderas y del golpeteo de sus palas de lavar sobre el cáñamo remojado, las cenizas del roble cabelludo. De los pliegues celestes se asomaban con curiosidad las virtudes. Andrija de Escadar, el comerciante del tiempo, se agachaba a cada rato con una de sus mangas vacías, recogía algo invisible que, sin embargo, inflaba visiblemente su bolsa colgada por el hombro. Por una noche está fresco junto al agua. Vendría bien para prender el fuego. Respondía con las miradas interrogativas por todas partes en el aire, en la hierba y en las ramas bajas de los árboles flotantes. Se secaba la ropa recién lavada. El viento suave extendía los hábitos monásticos. Las pecheras, las camisas cortas y los cintos bordados se ponían la vestimenta. Los siervos las túnicas sobre vestes, las amarras, los chalecos y las camisas se colgaban sobre una cuerda tendida entre la iglesia grande y la pequeña. 2. Mientras, el príncipe Bedín Sisman se hundía en el remolino del lirio. A diferencia del patio de altura, los búlgaros y cumanos debajo chapoteaban en el lodo. Bajo los pies de los soldados,
El suelo se reblandecía y se volvía pegajoso. Aquella nada profunda se había quedado en el antiguo lugar del monasterio y se convirtió en una nada para llegar al agua fangosa. Ahí, donde caían los millares de gotas de lluvia que estallaban, así, reventadas, pronto se pudrían y se impregnaban en el aire de la humedad putrefacta. Todo lo que había de hierro se cubría con un sarpullido de rumboso. El fétido tufo, a moho, se desalojaba de las fosas nasales. Los sitiadores empezaban a enfermarse. El cuarto miércoles después de Pascua, de súbito, la fiebre arremetió también contra el príncipe Didín. El cuello de Martas y el gorro de lince desfallecieron tratando de calentar la garganta y la cabeza del amo. La calentura sacudía a Sisman con tanta furia que, a su alrededor, caían palabras que él no hubiera confesado ni siquiera en su lecho de muerte. Bajo la tienda de campaña principal, junto al lecho curtido en el surtidor y por la sombra de resina terrorífico, estaban sentados los legisladores más prominentes, el mecánico sarraceno, Arif, el cumano Altán y el sirviente Shmilek. Los tres se alternaban para verlo, tratando de adivinar en el delirio de su amo qué es lo que quería. Lo más importante es conquistar Sica. Luego seguir hacia Pec, Skopje, Esbernica o Novo Esbierdo. Da igual, pero antes hay que bajar de las alturas a esa historia suya, saquear lo que valga la pena y quemar el resto que quede en silencio total. Después no habrá ningún obstáculo. Primero Sica. A este mundo que hay que encontrar para todos los tiempos serbios, pasado, presente y futuro, que dispersen más allá del horizonte. Sisman templaba ante Arif, quien, ocupado en idear una manera de construir una nave mecánica y alzar al monasterio, ya no lo escuchaba. El zar, que lo hallaban, se lo arrebató a los venecianos para la batalla de Adrianópolis y se lo heredó a Bordilo. Bordilo se lo pasó a Iván Asen, el Colomán se lo legó a Miguel, después lo heredó Constantino Tig. De este le quedó a Ivalo. De Ivalo llegó a las manos de Iván, y de Iván a Iván Asen III. Me lo dio a mí, no aquel redojo de Gorgetejec. Sí, ese se pusiera en un manto lo arrastraría por el suelo. Ni siquiera aprendió a caminar de verdad, con dos piernas de sobra. Tropezaría, se caería y enlodaría las hermosas plumas. Las cortesanas de Trnovo estaban contado que se pudiera quedar en gran taparrabos. De muchacho no lo dejaba de reír desde que vio su gusanillo. No le quedaba una abordada desde la grulla. Hilaba al príncipe sin ton, sin son. O al menos así le parecía al tan, que no comprendía nada de lo que quería despertar a los otros dos para no ser objeto de burla. Llevábamos cuidándolo 90 años, casi 90 años, y buscamos por todas partes cómo completarlo por ahora. Esa pluma está arriba de mis narices, se mece en sica, solo me falta derribar. Ese nido púrpura y escrutar la barba del señor superior del monasterio. A mí me tienen que entregar la cabeza del Iguman Gregorichi. El que la traiga encontrará las monedas de oro durante días. Sisman ponía sus ojos en blanco, mientras Smilek se inclinaba hacia él para oír mejor el monto de la recompensa comprometida. Finalmente, la fiebre dejó al señor y éste se calmó. Se fue callando y se sumió con un sueño reconfortante. Los tres sitiadores más prominentes se reunieron a intercambiar escuchado y a llevar a cabo los mandatos. Pero todo eso no sirve de nada. Aleja Semalet. Para serte franco, no lo he escuchado con mucha atención. Mustijo sarraceno que quería ocupado con sus planes una ave mecánica del tamaño suficientemente grande. Yo confieso que no he entendido, dijo Atlan con una sonrisa tonta. A los delirios no hay que darles importancia, añadió el sirviente Shilek. No le pensaba compartir la recompensa con otros, aunque fuera tan solo de promesa. Así es, solo algunos no quieren escuchar, otros, sin embargo, no pueden entender. Y el que comprende algo quiere quedarse con todo para sí mismo. Y si fuera de alguna otra manera, ¿acaso si alguien permaneciera en un gran remolino? 3. Los búlgaros y los cumanos hacían de todo, los tres historiadores más prominentes de lo siguiente. El mecánico Arif se retiró a su tienda para armar con calma sus planes sobre el ave mecánica, que pudiera ganarles a los infieles elevados en el alto. Mientras comía a manos llenas de calaíf, que preparaba personalmente con maestría. El sarraceno se lamía los dedos y recibiera con agua, como antes, cada vez que quería calcular algo. El mecánico cerraba los ojos, evaluaba las proporciones del tronco de la cabeza, y de la cola y de las alas, del tamaño de las garras y del pico, la cantidad de articulaciones y plumas necesarias, sumaba los clavos, las correas, las pequeñas ruedas delatadas, los resortes que hacían falta para componer las entradas de las entrañas de la saquetura. Unos años atrás había hecho para Bey y Simonan un ruiseñor de oro y jaspe. Al darle la llave, el pajarito podía dar 7 vueltas volando alrededor de una rosa hecha de esmalte y de rubíes. Después bajaba justo en medio de los pétalos abiertos y 4 veces pronunciaba las mismas palabras de San. Allah Ukbar. El glorioso Roei o Ben había pedido ese milagro que le recordara cada difunto de su padre. El emir Egutor, al saber cómo lo interpretó, y el sabio doctor Al-Ghazel, profesor de la madrasa de Bagdad, al ruiseñor representaba el alma del difunto, y la rosa
el símbolo conjunto de las virtudes. Sin embargo, ahora había que ser una ave grande que pudiera elevarse con algunos sitiadores adentro a una altura de 100 brazos. Ahora había que construir una ave poderosa que pudiera romper el tallo y arrancar el jardín celestial de la flor púrpura de la gloria de los infieles. Al igual que no soportaba al ismaelita, del que decía por doquier estar siempre repugnante, pegajoso de almíbar, Altán tampoco le afectó a ningún tipo de dulces. En su tienda de campaña había partido una codorniz recién asada, y después se metió entre las piernas de su corteza favorita. La bella quedó clavada contra las piedras lobudas tendidas en el haste de Altán. Entraba en ella tanto y tan violento frenesí que los incontenibles y prolongados gemidos resonaron por todo el campamento. Impulsados por la curiosidad y preocupados por la vida desprotegida, 10 eunucos se acercaron con sigilo y las rasgaduras de la lona de la tienda, así que había cosas que ver. En ese momento ella estaba acostada sobre Altán. Le acariciaba el pelo en sus pestañas. Con su lengua le secaba las gotas de sudor. Con sus pezones erguidos le surcaba el vientre y las costillas, y con su calor, mientras se empinaba con furia, se despomaba el anhelo, templaba con condescendiente la candente de bárbaro comano. Oh, comprobaban los eunucos con una voz ahogada, mirando embelesados, regoncijándose con el espectáculo, alegres porque les iba a tocar algo de fervor, ya que la costumbre imponía que se bañaran en cortesanas enseguida después de su quehacer. Además, después de tal goce, era tan probable que Altán les premiara también con una pequeña moneda dulce. Sin agasajarse con un buen bocado o con el calor femenino, el sirviente Esmilek había recogido en su sombrero los cachorros que tenía una perra vagabunda que había parido esta mañana, tal vez por no haber visto nada de ese mundo. Las bolitas pelirrojas retrozaban con despreocupación, se empujaban con vivacidad y se apretujaban contra las otras, por lo que no podía establecer si había 6, 7 u 8 de ellas. Con la cabeza descubierta sin prestar atención al tintineo de los cascabeles cosidos al borde de su sombrero, solo de granidos, los cachorros del sirviente Smileak estaba sentado inclinado sobre su gorro, buscando en sus adentros los pensamientos más nefastos. Finalmente encontró uno. Metió su dedo índice en la boca, recorriéndola por dentro, sacó con ese pensamiento un poco de saliva. Después ofreció ese dedo a los cachorritos, sin conocer el mal. Estos los miraron por curiosidad, hasta que el más hambriento se decidió primero y chupó la punta del dedo índice de Smileck. La palabra venenosa torturó al pobre un largo rato. El cachorro se sofocaba y gañía alternadamente. Por su labio contraído se escurrió la espuma verduzca y expiró entre dolorosas convulsiones. Insatisfecho por la velocidad de efecto de su palabra, el siguiente Smileck volvió a meter el dedo en su boca y esta vez repitió una y otra vez: el frío invada la camada. El titineo de los cascabeles, el borde de cada vez era más ahogado, pero cuando cayó, el sirviente Smilek tiró a los cachorros, asesinándolos, le colocó el sombrero y se puso de pie. 4. Hermanos. Desde la tierra se desploma la noche negra sobre el cielo. De pronto, justo cuando el 25.º día del cerco había flanqueado la mediodía, Sisman, él se despertó, se ciñó y envió de inmediato a los intérpretes de sueños. Estos dejaron todos sus quehaceres y se apresuraron 18 radiantes, porque al fin tenían la oportunidad de destacar. Soñé que me estaba hundiendo durante mucho tiempo, círculo por círculo, un remolino. Los espero con estas palabras, el gobernante de Virín. Los intérpretes asintieron satisfechos con la cabeza. Y luego llegué al fondo, continuó Sisman. Aquellos se frotaron las manos impacientes por escuchar el meollo del asunto. Y seguí soñando solo con la oscuridad total, concluyó de pronto, sin que la mayoría de los convocados llegara a enfocarse sin siquiera en el comienzo. Disimulando su decepción, los intérpretes se miraron entre ellos interrogativamente. Llevaban semanas esperando ese momento. Y ahora tenía que interpretar un sueño vacío. Dichosos aquellos cuyos amos tenían sueños ricos, donde había todo tipo de cosas por descifrar, donde abundaban los cifrados, donde el intérprete era la persona de mayor confianza de un rey poderoso, desde un joven varón de espíritu aventurero o de una hermosa princesa que directamente de su cama, todavía con su ligera camisa de noche, con visible calor y leve sonrojo, imploraba que le explicaran sus sueños más íntimos y excitantes. Pero aquí se lamentaban muy en sus adentros los adversados en sus sueños. Tenía que traer las tinieblas, buscar señales de vida en el desierto, en lugar de una gratificación abundante que se sobraba en el irascible Sisman, un amargo destino. Concluyeron los intérpretes y se arrimaron unos a otros para acordar, de boca en boca, lo que dirían. Poco después, no había que esperar demasiado ni tentar la paciencia del terrorífico. Dejaron saber su opinión al unísono. Dices que soñaste con la noche, señor. Debes saber que lo único que queda para los demás es nada. Para ti es todo. La gente como tú, príncipe, voltea mundos enteros. Absorto, Sisman acarició su barba con una mano. Con otra, despidió a los intérpretes y convocó a los comandantes para que transmitieran su nueva orden. En todo el patio de abajo había que prender enseguida fuegos, con boñigas de libres secas. Estos fuegos mortecinos que ardían, despidiendo negrura total. El pedernal contra el eslabón contra el pedernal. La chispa a la yesca, agitar a la yesca para ayudar a las ramas.
Cuando prenda el fuego, pondré las hojas y las ramitas. Por encima de todo, las moñigas de liebres. Por el campamento se iban multiplicando los fuegos. Al principio las brasas salían con un brillo azul oscuro, pero después tomaron fuerza despidiendo las llamas completamente negras. De las cimas, los fuegos culebriaron las madejas nocturnas del humo. Y a pesar de ese mediodía, se dirigieron hacia el monasterio, donde los invasores avivaron los fuegos. La oscuridad se alzaba a 10 brazos de altura. La noche nublada hacía rodar las brinas por la luz del cielo. Bajo el peso de las tinieblas, las brinas se doblaban o se quejaban. Los primeros en percatarse de todo eso fueron los niños. Empezaron a tirar de las mangas de los adultos para apuntar con los dedos hacia abajo. Desde abajo sube el crepúsculo. Madre mía, la noche viene reptando. El padre Iguman de la Noche Negra abrió sus fauces desde abajo. En efecto, abajo de la iglesia de la Santa Salvación, el pequeño templo de San Teodoro y Tirón y San Teodoro Estaleto, bajo el refectorio de la hospedería de las Sierras de los Establos, el patio coronado del río de agua clara, iba creciendo una noche terrible, inclinado por la ventana, presente cercano, para ver cómo había tanto alboroto. El venerable padre Grigorichi quedó horrorizado. Resguardaos, hermano, desde la tierra se desploma la noche negra sobre el cielo. Los monjes del refectorio sonaron las matracas, sobre las que se encontraban alrededor del descholo. Se apresuraron a buscar refugio en los edificios. Las madres recogieron a sus niños del hermosos, recogieron el ganado hacia la vuelta de sus establos. En la prisa, uno de los monjes se resbaló del terror y nadie alcanzó a ver quién se había tragado la oscuridad. Desde la noche de abajo, los búlgaros y cumanos gritaban: ¡Echa más leña! ¡Que suba la noche! Sacaremos con humo a esas abejas de su púrpura colmena. El opaco paisaje ya hacía arder los ojos de Liguman. La bandada de los estoños, asustados, entró volando a la oscuridad y salió del otro lado, convertida en una bandada de búhos. En la cuerda tendida entre la iglesia grande y la pequeña se mecía la ropa colgada.